Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. La última parada. Relatos de terror. Soy camionero. He pasado gran parte de mi vida recorriendo las carreteras de México, transportando mercancía de un estado a otro. La noche es mi compañera de trabajo y el asfalto, mi segunda casa. Con el tiempo, aprendí a ignorar lo que sucede a mi alrededor. Si alguien o algo me inquieta, simplemente sigo adelante. Pero hay experiencias que se quedan contigo. No importa cuánto te esfuerces por olvidarlas. Aquella noche el aire era seco y la carretera estaba vacía. No había luces de otros vehículos en kilómetros, ni siquiera algún caserío con faroles encendidos en la distancia. Solo el sonido monótono del motor y la vibración del volante bajo mis manos. La luna, apenas visible tras un manto de nubes, arrojaba sombras irregulares sobre el pavimento. Cada tanto, una ráfaga de viento sacudía los arbustos secos al costado del camino, dándoles un aspecto inquietante. Había dormido poco en los últimos días, así que trataba de mantenerme despierto con la radio encendida y un café tibio que había comprado en la última parada. Mis ojos se mantenían fijos en el camino cuando, de pronto, lo vi. Un muchacho parado a un lado de la carretera. No llevaba mochila, linterna ni señal alguna de que estuviera viajando. Solo estaba ahí. No hizo ninguna señal para detenerme. No levantó la mano ni se movió cuando pasé frente a él. Me pareció extraño, pues incluso los viajeros más recelosos al menos levantaban una mirada expectante al ver pasar un camión en la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi estómago se encogió sin razón aparente. Fue una sensación irracional, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme pisar el freno casi de forma instintiva. No suelo recoger desconocidos. No es seguro, y la mayoría de los camioneros prefieren evitar riesgos. Pero ver a alguien tan joven y solo en una carretera desierta no me dejó en paz. Bajé la velocidad y me detuve unos metros adelante. Miré por el espejo lateral y lo vi acercarse. Subió a la cabina sin apurarse y cerró la puerta con calma. No hizo gesto de agradecerme, ni siquiera de ajustarse en el asiento. Simplemente se sentó con la misma tranquilidad con la que lo había visto al borde de la carretera. No me miró. ¿A dónde vas?, pregunté, esperando que al menos dijera su destino. Tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó apagada, como si hablara sin ganas. Solo quiero llegar a casa. No insistí. Si algo he aprendido en la carretera es que algunas personas no quieren hablar, y él parecía una de esas. Durante los primeros kilómetros, el silencio dentro del camión se volvió pesado. El muchacho no se movía ni miraba hacia los lados. Parecía concentrado en algo frente a él, como si estuviera viendo más allá del parabrisas. Su respiración era tan leve que por momentos dudaba si realmente estaba ahí. En más de una ocasión le lancé miradas de reojo. Llevaba ropa vieja y algo sucia, pero no olía mal ni parecía herido. Su piel era pálida, como si hubiera pasado mucho tiempo sin ver el sol. Intenté forzar una conversación. ¿Vienes de lejos? No respondió. Esperé un momento antes de intentarlo de nuevo. ¿Tienes familia en la zona? Nada. Después de varios minutos empecé a pensar que tal vez se había quedado dormido con los ojos abiertos, pero justo cuando iba a girar la cabeza para verlo de frente, levantó un brazo y señaló algo a la distancia. Aquí me bajo. Frené y miré en la dirección en que apuntaba. Era un cementerio. El lugar estaba cercado por una reja de hierro, oxidada y torcida en algunas partes. Unos árboles crecidos alrededor proyectaban sombras en las tumbas, que apenas se distinguían bajo la luz de la luna. La escena tenía un aire de abandono inquietante, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años.
¿Seguro? Pregunté sin quitar la vista del cementerio. No hay casas por aquí. Fue entonces cuando, por primera vez desde que subió, el joven me miró. Lo hizo con una lentitud que me puso la piel de gallina. Su sonrisa era extraña, demasiado amplia para su rostro, con los labios estirados en un gesto antinatural que dejaba entrever dientes pálidos y desiguales. Sus ojos hundidos y oscuros me observaron con una intensidad que hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo por completo. Esta es mi casa. Antes de que pudiera decir algo más, abrió la puerta y bajó. Caminó directo a la reja del cementerio y la empujó sin esfuerzo. La oscuridad se lo tragó antes de que pudiera reaccionar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con el motor encendido y las luces iluminando la entrada del cementerio. Algo en mi interior me decía que arrancara y me largara de ahí, pero mis manos no se movían. Finalmente respiré hondo y miré el asiento del copiloto. Había tierra seca donde él había estado sentado. El polvo formaba una fina capa en el asiento, acumulado en pequeños montículos irregulares. Un nudo de intranquilidad se formó en mi estómago. Pasé la mano sobre la tela sintiendo la aspereza de la tierra. ¿Cómo era posible? Mi mente buscaba una explicación, pero solo hallaba un creciente temor. La puerta no se había abierto antes. No podía haber traído tierra con él. Sentí un escalofrío y, sin pensarlo más, metí primera y aceleré. Aún hoy, cuando cruzo esa carretera, evito mirar hacia el cementerio. El aire parece volverse más pesado en ese tramo, y una sensación de frío se desliza por mi espalda, como si alguien invisible respirara cerca de mi oído. El ánima de la carretera de Querétaro. Relatos de terror. Me llamo Andrés Olvera y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. He manejado de norte a sur, de este a oeste, cruzando montañas, desiertos y selvas. Durante todos estos años he escuchado muchas historias, relatos de otros transportistas sobre cosas extrañas que ocurren en el camino. No es raro oír sobre luces que aparecen en la distancia y desaparecen en segundos. Tampoco es raro que hablen de figuras que cruzan la carretera en la madrugada, sombras que se reflejan en los espejos, retrovisores y que, al voltear, ya no están. Son cosas que todos escuchamos en este trabajo. Siempre me parecieron simples cuentos de camino, inventados por camioneros aburridos o supersticiosos. Había pasado incontables noches al volante, escuchando esas historias y riéndome por dentro. Yo era un hombre de hechos, de realidades, no de fantasmas ni apariciones. Hasta aquella noche. Era un viaje más. Salí de San Luis Potosí con un cargamento de abarrotes, rumbo a la Ciudad de México. Era un recorrido que había hecho muchas veces, siempre con la misma rutina. Antes de salir, revisé el camión. Llantas en buen estado, frenos funcionando, tanque lleno de gasoil. La caja estaba bien cerrada y los papeles en orden. Todo debía estar en su lugar. No me gustaba dejar nada al azar. Encendí el motor y tomé la carretera. La noche estaba cerrada, sin luna ni estrellas. La carretera era un túnel de oscuridad interminable. Solo los faros de mi camión. A lo lejos, vi las luces traseras de otro tráiler. Saber que había alguien más en la carretera me dio una sensación de tranquilidad. Pero cuando pasé por un viejo puente, la vi. Estaba en la orilla de la carretera, una mujer vestida de blanco, con un velo cubriendo su rostro. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada y una mano levantada, como si pidiera que me detuviera. Mi primer impulso fue seguir de largo, pero algo en su postura me hizo dudar. Pensé que tal vez había tenido un accidente o que alguien la había dejado abandonada. La luz de los faros la iluminó de lleno cuando pasé junto a ella. No volteó a verme. No hizo nada. Seguí avanzando, pero unos metros más adelante mi pie soltó el acelerador. No sé por qué lo hice. Miré por el espejo retrovisor.
La mujer seguía de pie en el mismo lugar. Algo dentro de mí me dijo que no podía dejarla ahí. No me gustaba recoger a nadie en la carretera. Nunca lo hacía, pero algo en ella me hizo dudar. Frené poco a poco y me orillé. No escuché ningún sonido cuando abrí la puerta del copiloto. Ella se acercó sin apurarse y subió sin decir palabra. Desde el primer instante el aire cambió. Un escalofrío me recorrió, como si una brisa helada hubiera entrado a la cabina sin que hubiera una ventana abierta. La piel se me erizó y sentí un peso inexplicable en el pecho. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado. Había un olor extraño, un aroma a flores que no había notado antes. Ella cerró la puerta con suavidad y se quedó quieta. No se acomodó. No preguntó nada. Solo se sentó, con la mirada baja, el velo cubriendo su rostro. Arranqué el camión de nuevo y continué mi camino. El olor en la cabina se intensificó. Ahora era casi putrefacto, como si un ramo de flores olvidado en un ataúd se hubiera marchitado y podrido con el tiempo. Un sudor frío me recorrió la frente. Algo no estaba bien. Pero entonces la radio emitió un chillido agudo. Giré el dial con urgencia, tratando de encontrar algo que no fuera ruido blanco. Pero lo que vino después me dejó sin aliento. Una voz, ronca, como de alguien que había estado gritando por horas, susurró mi nombre una vez más. Andrés. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Miré de reojo a la mujer. Ella ya no llevaba el velo. Su piel estaba pálida, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hace años, y su boca se abrió lentamente, desencajándose de una manera inhumana. El grito que salió de ella no era de este mundo. El camión tembló y sentí un frío que me recorrió hasta los huesos. Pegué un volantazo, sintiendo que la cabina se tambaleaba. El camión giró bruscamente, las llantas chirriaron contra el asfalto y sentí como mi cuerpo se inclinaba con la fuerza del movimiento. La cabina se llenó de un viento helado, un murmullo áspero resonó en mis oídos y mis manos se aferraron al volante con desesperación. El olor pútrido se volvió insoportable y en un instante una sombra oscura se abalanzó sobre mí. Un peso frío cayó sobre mi pecho, mis párpados se cerraron por sí solos y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba a un costado de la carretera, con el camión detenido y el motor apagado. El aire fresco de la madrugada me devolvió un poco la cordura, pero el terror seguía aferrado a mi pecho. No había rastro de la mujer ni de su velo, pero en el parabrisas quedó marcada una huella de mano, como si alguien la hubiera apoyado desde el interior. No supe cuánto tiempo pasé inconsciente. Encendí el motor y conduje sin detenerme hasta la siguiente gasolinera. Cuando llegué, un empleado viejo me miró fijamente, como si ya supiera lo que me había pasado. Antes de que pudiera hablar, me dijo, «¿La viste, verdad?» Muchos la han visto. Dicen que, si logras llevarla hasta Querétaro sin que desaparezca, tendrás suerte en la carretera. Pero si desaparece antes de llegar, algo de ti se va con ella. Nunca volví a conducir por ese tramo de carretera de noche, y hasta el día de hoy, cuando paso por ahí, evito mirar por el espejo retrovisor. Soy camionero y quise compartir esta experiencia con ustedes a través de relatos ocultos en el tiempo. El ataúd olvidado. Relatos de terror. Soy camionero. Llevo 15 años manejando tráileres de carga pesada por todo México. He recorrido autopistas, caminos rurales, tramos de terracería en medio de la nada. No me sorprende casi nada de lo que veo en la carretera, pero hay cosas que simplemente no tienen explicación. Esa noche iba rumbo a Oaxaca con una carga de maquinaria. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas, ocultando la luna y dejando la carretera sumida en una sombra inquietante. El aire era pesado, impregnado de humedad y con un leve aroma a tierra mojada, como si una tormenta amenazara en la distancia. Los árboles a los lados del camino
proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con el viento, dándole al paisaje un aspecto fantasmal. La carretera se extendía infinita frente a mí, vacía y silenciosa, solo interrumpida por el zumbido del motor y el ocasional murmullo de la radio con interferencias. Había salido de Puebla unas horas antes y aún me faltaba un buen tramo antes de poder descansar. El trayecto era largo. Llevaba la radio encendida, pero solo se escuchaban interferencias. La carretera estaba vacía. Solo la luz de los faros iluminaba el camino. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre vestido completamente de negro caminaba por el acotamiento, sosteniendo un ataúd pequeño. No tenía auto cerca, ni equipaje, solo cargaba ese ataúd viejo como si no pesara nada. No suelo recoger gente. Es una regla que tengo. Hay demasiadas historias de camioneros que desaparecen por recoger a la persona equivocada. Pero algo en él me hizo reducir la velocidad. Paré el tráiler a unos metros. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. No levantó la cabeza. Solo dijo que quería llegar al próximo pueblo. Miré el ataúd, dudando. No tenía por qué meterme en asuntos que no eran míos. Pero algo me hizo abrir la puerta. El hombre subió sin decir nada más. Se acomodó en el asiento con el ataúd apoyado en sus piernas. Arranqué de nuevo. El silencio en la cabina era incómodo. El hombre mantenía la mirada fija en el ataúd, con las manos engarfiadas sobre la tapa, como si protegiera algo. Sus nudillos estaban pálidos, y su respiración era lenta y pausada. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su sombrero, pero podía ver cómo su mandíbula permanecía tensa. No me atrevía a preguntarle nada. Solo manejaba esperando llegar al pueblo cuanto antes. De vez en cuando miraba el ataúd de reojo. La madera estaba vieja, con marcas de golpes y grietas. No parecía un ataúd moderno. Era más bien algo antiguo, de los que ya no se usan. Después de unos minutos empecé a escuchar un ruido. Un golpeteo. Venía del ataúd. No fue un golpe fuerte, pero lo escuché claramente, como si algo dentro se hubiera movido. Traté de ignorarlo. Pensé que tal vez era el traqueteo del camión, que la tapa estaba floja y vibraba con el movimiento. Pero entonces, el hombre habló. No te preocupes, no quiere despertarse todavía. Su voz era baja, tranquila, como si lo que acababa de decir fuera lo más normal del mundo. Un escalofrío me recorrió. No respondí. Solo apreté el volante con más fuerza. Seguimos avanzando. El camino era largo. Atravesamos tramos de autopista, pero luego entramos a una carretera secundaria. Menos iluminación, más curvas. El hombre no se movía. No hablaba. Pero de vez en cuando el ataúd temblaba. No mucho. Solo un leve movimiento. Como si algo respirara dentro. Intenté concentrarme en el camino. No podía dejar que la paranoia me ganara. Por un momento pensé en detenerme y decirle que bajara. La incomodidad era insoportable. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien, que lo echara de la cabina y me alejara cuanto antes. Pero otra parte de mí, quizás la curiosidad o el temor de lo desconocido, me impedía hacerlo. ¿Y si de verdad solo era un viajero más con una historia extraña? ¿Y si estaba tomando demasiado en serio las supersticiones de la carretera? Mis manos sudaban sobre el volante mientras luchaba con la decisión. Pero el pueblo ya no estaba tan lejos. Mejor terminar con esto de una vez. Cuando al fin vi las primeras luces en la distancia, sentí un alivio. El pueblo era pequeño. Unas cuantas casas, una gasolinera a medio apagar. Nadie en las calles. Me detuve cerca de la entrada. El hombre bajó sin decir nada. Ni gracias ni despedida. Simplemente caminó hacia la oscuridad. Solo cuando arranqué de nuevo noté algo extraño. El ataúd seguía en el asiento. Se lo había dejado. Miré hacia donde el hombre se había ido. Ya no estaba. El pueblo estaba vacío, sin movimiento, como si nadie viviera ahí.
Miré el ataúd. La madera parecía más oscura que antes, como si la humedad del ambiente la hubiera hinchado. Un leve aroma a tierra mojada emanaba de él, como si hubiera estado enterrado recientemente. Me acerqué un poco más y por un instante creí ver una sombra moviéndose sobre la tapa, apenas visible bajo la luz del camión. No debía abrirlo. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Desabroché el seguro de la tapa y la levanté con cuidado. Estaba vacía, pero el aire dentro se sentía extraño, frío, como si algo hubiera estado allí hace solo unos segundos. Levanté la vista para buscar al hombre. Nada, solo calles vacías y casas cerradas. Algo no estaba bien. Apagué la radio, que ahora solo emitía un sonido bajo, como interferencia. El motor del tráiler seguía encendido, pero había otra cosa. El ataúd seguía oliendo a madera fresca, como si hubiera sido abierto por primera vez en mucho tiempo. Decidí no quedarme más. Encendí las luces y salí del pueblo, pero mientras avanzaba miré por el retrovisor. Por un momento me pareció ver una figura parada en la entrada del pueblo, una silueta negra, observándome. Aceleré. El camino de regreso se sintió más largo. Miraba el asiento del copiloto de vez en cuando. Vacío. Pero la sensación seguía ahí. Y luego, en algún punto de la carretera, lo escuché. Un golpe. Desde la parte trasera del tráiler. Como si algo hubiera despertado. Desde esa noche he tratado de olvidarlo. Pero hay momentos, cuando voy solo en la carretera, en los que siento un peso en el asiento del copiloto, como si alguien estuviera ahí. Y a veces, muy de vez en cuando, escucho un golpe seco detrás de mí, como si algo, que nunca debió despertarse, todavía estuviera conmigo. El tiempo ha pasado, pero aún hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien me observa. Y en las madrugadas solitarias en la carretera, cuando todo está en calma, juro que puedo ver una sombra reflejada en el retrovisor, siempre en el asiento del copiloto. Y a veces, cuando la carretera está en completo silencio, un susurro se cuela entre el ruido del motor, pronunciando mi nombre,